Hola, amantes de la arquitectura y la cultura, bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi. La vez pasada dejamos un tema a la mitad, el tema de este arquitecto que ven en pantalla, el arquitecto Mario Pani Darqui. Lo dejamos a la mitad porque es imposible ver todo en una sola capsulita y aquí sí vuelvo a repetir lo que les he dicho en otras cápsulas. Con todo respeto para los que publican videos diciendo, el arquitecto fulano de tal en 5 minutos, arquitecto, por decir algo, Le Corbusier en 10 minutos, pues no, no, estas personas no les están hablando lo que tienen que hablar de estos arquitectos. En 10 minutos apenas estás dando la semblanza de dónde estudió. Y digo, sí, es muy fácil dar una lista rápida. Ah, estos son sus 5 edificios más famosos, este y este y este y este, y tienen estas características, y te lo echas en 10 minutos, pero yo estoy más enfocado, o sea, mi público no es el que tiene prisa, mi público es el que quiere, pues, saber los detalles, las anécdotas, qué problemas tuvo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el público al que está dirigido este tipo de videos. Y bueno, vamos a empezar, vamos a continuar más bien, porque esta es la segunda parte de Mario Pani. Entonces vamos a continuar. Bueno, ya habíamos visto sus principales proyectos, digamos, de la etapa temprana, ¿no? De la etapa preliminar. Y bueno, llega el momento en que él ya se coloca muy bien en cuanto a que le encarguen proyectos del gobierno, ¿sí? Y bueno, se vuelve así como el arquitecto de confianza de los gobernantes en turno en esas etapas de la historia de México, y pues le encargan nada más y nada menos en el 46. Les decía yo en la capsulita pasada que el 46 es un año muy prolífico para él, muy importante, se coloca, le dan muchos proyectos, yo no sé cómo le hizo para pues controlar todos los hilos, ¿no? De tantos proyectos grandes que le estaban dando para esos años. Y bueno, le dan nada más y nada menos que la ciudad universitaria. Ya habíamos hablado de la ciudad universitaria cuando vimos al arquitecto Enrique del Moral, porque van a ser mancuerna en esta dirección de la ciudad universitaria. ¿Sí? El gobierno decide sacar a todas las facultades de la Universidad Nacional de México que estaban ubicadas en el centro antiguo, en el casco antiguo de la Ciudad de México, y deciden trasladarlas al sur y juntarlas porque estaban pues salpicadas en diferentes edificios coloniales que habían sido casas señoriales, que habían sido conventos, que habían sido inclusive guarniciones militares, etcétera, pero que no estaban diseñadas para dar clases, para la enseñanza y menos para la enseñanza superior. Entonces deciden hacer este super proyecto, un poquito inspirándose también en algo que se estaba haciendo por esos años me parece que fue en Río de Janeiro, en Brasil, una ciudad universitaria también muy grande. Bueno, pues si Brasil comenzó con su ciudad universitaria, pues aquí no se querían quedar atrás y van a ser la ciudad universitaria de Ciudad de México en el sur de la ciudad, en una zona llamada San Ángel, que bueno, eran, como ya les había contado, pues era un terreno inhóspito, era un terreno virgen porque estaba cubierto de la lava de un volcán que había hecho erupción pues varios centenares de años antes. Pero el mismo Mario Pani, acuérdense que les había comentado que hace, junto con otros arquitectos, hace esto que les estoy señalando aquí arriba, que es el Pedregal de San Ángel. Sí, va a ser primero, esta es un fraccionamiento de lujo para gente de muy buen nivel económico, y todo el mundo le decía que estaba loco, que quién le iba a comprar ahí, que la gente que vivía normalmente en el poniente, o sea, los ricos vivían en el poniente, y que cómo se iban a ir para allá. Bueno, pues las nuevas generaciones de ricos, o sea, los hijos de los ricos cuando se comenzaron a casar, pues compraron casa en el Pedregal. Entonces, bueno, ya habían empezado con el Pedregal, ahí se ve el trazo de las calles, y deciden también
tomar el proyecto de Ciudad Universitaria, que va a ser un gran proyecto. Y bueno, les leo así rápidamente. Él y Enrique del Moral fueron los directores de proyecto de Ciudad Universitaria, donde invitaron a participar a los principales arquitectos, pintores y escultores de la época. El plan maestro surgió de la propuesta de un entonces alumno que llegaría a ser un destacado arquitecto. Estamos hablando de Teodoro González de León, al cual también le vamos a hacer su capsulita, pero como él es más joven, o sea, él triunfó más adelante, bueno, pues vamos más o menos en orden cronológico haciendo las capsulitas. Entonces, bueno, aquí se dan ustedes en esta vista aérea, se dan idea de las dimensiones de este proyecto. Son muchas hectáreas que se construyeron, pues que se hizo el trazo de las calles y se construyeron los edificios y obviamente intervinieron muchos arquitectos. Invitaron prácticamente a todos los arquitectos más o menos destacados de la época, fueron convocados a participar en Ciudad Universitaria, como posteriormente van a ser convocados en un conjunto habitacional que también va a ser Mario Pani a principios de los 60. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos varios de los arquitectos que están reunidos y bueno, se los voy a mencionar tan como los ponen aquí. La primera en aparecer, la arquitecta María Estela Flores, luego el arquitecto José Luis Cuevas, Mario Pani, Enrique del Moral, y bueno, estos son el arquitecto Salvador Ortega Flores y Hilario Galguera. Entonces ahí están todos ya participando. Salvador Ortega va a acompañar en muchos proyectos, va a ser así como el socio constante de Mario Pani. Dice, la arquitecta María Estela Flores Barrueta tuvo una muy valiosa colaboración dentro del equipo director del Plan Maestro de Ciudad Universitaria. Pocas veces mencionada, le debemos mucho los historiadores de arquitectura. Sí, bueno, ya la había yo mencionado en la capsulita de Enrique del Moral. Ella pues jugó un papel muy importante en la coordinación de este proyecto de CU, de Ciudad Universitaria, y bueno, ella se encargó básicamente de proporcionar la infraestructura, o sea, hacer todo lo que son calles y el trazo de las líneas de abastecimiento de agua potable, de telefonía, de electricidad, drenaje, en fin, un montón inclusive las instalaciones que necesitaban gas, pues también, ¿no? Porque va a estar la Facultad de Medicina, van a estar prácticamente todas las facultades, todas las carreras que se enseñaban en la UNAM, van a estar ahí concentradas en CEU. Y bueno, aquí una foto de la arquitecta María Estela Flores cuando era joven, que va a ser un personaje muy importante en varios proyectos de Mario Pani. Visitantes distinguidos. Bueno, aquí tenemos esta foto de pues que están revisando la obra del estadio, alguien que participó muy de cerca en la obra del estadio, el estadio olímpico de CU, va a ser nada más y nada menos que el muralista Diego Rivera, que aquí tenemos a Juan O'Gorman. Lamentablemente el resto de las personas no ubico quiénes son. Creo que era un arquitecto prominente que venía de visita de Estados Unidos y le estaban enseñando el conjunto. Yo al principio creía que era Walter Gropius, el que había sido director de la Bauhaus, pero no, ya veo que no es Walter Gropius. Entonces, bueno, si alguno de los que me están viendo sabe quién es este señor que está en medio muy elegante con su sombrero, pues déjenmelo aquí en los comentarios, por favor. Y otra foto que tenemos aquí abajo a la derecha, donde está Diego Rivera, pues rodeado de posiblemente alumnos, posiblemente reporteros de los medios, haciendo una visita a la obra de este gran mural, este gran petromural de Diego Rivera, que ustedes, o sea, hasta la fecha, pues solo se alcanzó a hacer esto que vemos aquí, que está sobre la entrada principal del estadio, justo debajo del pebetero. Actualmente esta columna ya no existe y se ve aquí un cubo con el pebetero olímpico que se utilizó en los Juegos del 68, en los Juegos Olímpicos de 1968.
es todo lo que se hizo, pero el proyecto original de Diego Rivera era darle la vuelta a todo el estadio, o sea, todo el estadio iba a estar forrado con estos petromurales tan interesantes que nos iban contando también un poquito de la historia del deporte desde la época prehispánica. Pues aquí tenemos los bosquejos que había dejado Diego Rivera para que puedan ustedes ver cuál era la intención. O sea, la intención era que todo el perímetro del Estadio Olímpico estuviera con estos murales, estos petromurales en colores, pues haciendo alusión a los diferentes deportes y también introduciendo elementos de tipo prehispánico, ¿sí? Inclusive de la historia del fomento al deporte a través de las diferentes etapas de México, ¿no? De la historia de México. Entonces, bueno, para que se den una idea más o menos de cómo iba a estar el estadio. Ojalá, estamos a tiempo, o sea, el estadio ahí sigue y pues en cualquier momento puede continuarse con este fantástico mural. Ojalá llegue algún líder en el gobierno que decida impulsar este proyecto y terminar la obra prevista por Diego Rivera para el Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria. Bueno, ahí tenemos también otro gran muralista, Francisco Epens Helguera. Dice, mural de medicina con el mural del pintor hidrocálido Francisco Epens Helguera, autor también de una versión oficial para el escudo nacional. Sí, en el 68 también le pidieron a este pintor y diseñador gráfico que remodelara un poquito el escudo nacional, que le diera así como características un poco más modernas, más coloridas, y entonces este es el escudo que realizó Francisco Epens. Y bueno, este es un escudo, perdón, un escudo, un mural rematando toda la nave esta de aulas de la Facultad de Medicina en CEU. Y bueno, que este edificio pues es el auditorio de medicina y como tiene muros ciegos, o sea, se remata con un muro ciego, pues le dieron este muro curvo de la espalda del auditorio, digamos, para hacer este mural relativo a las cuestiones de la medicina desde la época prehispánica. Bueno, otro proyecto importante que le encargan por esas fechas, de hecho, la segunda mitad de los años 40 y prácticamente toda la década de los 50 y hasta los 60, pues Mario Pani va a ser un arquitecto muy exitoso, muy llamado tanto por particulares como por oficinas de gobierno para hacer importantes proyectos. Entonces le encargan el aeropuerto de Acapulco, dice, totalmente pensado para el clima tropical costero, utilizando la ventilación natural cruzada con techos muy altos para dar frescura a su interior, circulaciones peatonales exteriores a cubierto para proteger del sol. Sí, estaba pensado pues en un clima muy cálido, que es el clima de Acapulco, es un clima tropical, de mucho calor, y entonces pues él pensó en que los edificios por sí mismos, por su estructura, fueran frescos para gastar lo menos posible en aire acondicionado. Entonces, bueno, tenemos esta y además, esta forma que él le dio, que nos recuerda una especie de ola, o sea, con este concepto funcionalista del edificio elevado sobre pilotis, acuérdense de la gran influencia que tuvo Le Corbusier en Mario Pani. De hecho, se conocieron, Mario Pani conoció a Le Corbusier, entonces, bueno, asimiló de viva voz todas las teorías de diseño de Le Corbusier. Y pues va a meter esta gran celosía de piezas cerámicas para tener ventilación cruzada con un techo muy alto para que el espacio fuera fresco y no hubiera gran necesidad de usar ventilación mecánica, ventilación forzada. Dice, vistas interiores del área de documentación, si estos eran los mostradorcitos de documentación. En esa época, pues no había todas estas medidas extremas de seguridad que hay en los aeropuertos. Entonces tú llegabas, enseñabas tu billete de avión, tu ticket, y bueno, ya checaban que si eras tú y te subían al avión sin mayores
trámites ni nada, ¿no? Simplemente te identificabas y caminabas hasta tu avioncito, porque además no había pasillos telescópicos, entonces pues te subías por la escalerita al avión. Era todo el trámite que tenías que hacer. Dice, Pani va a estar muy metido en el desarrollo urbano de Acapulco en colaboración con las autoridades municipales. Sí, a Pani le gustaba mucho el mar, ¿no? Le encantaba el mar, entonces, va a ser el aeropuerto de Acapulco, posteriormente va a ser el Club de Yates, que ahora lo vamos a ver. Entonces va a comenzar a tener muchos intereses en Acapulco y pues también se va a meter mucho con el gobierno municipal para hacer un plan regulador de Acapulco, ¿no? Un plan de desarrollo urbano de Acapulco, establecer dónde van a ser las zonas hoteleras, dónde van a ser zonas residenciales, dónde va a haber reservas ecológicas que no se deben tocar para el cuidado de la flora y la fauna del lugar, en fin, ¿no? Tratar un poco de ordenar, de hacer un ordenamiento urbano de todo lo que era la bahía, la zona urbana de Acapulco. Dice, nótese el gran muro de celosía en base a bloques cerámicos que permiten la circulación del aire, si esto ya se los mencioné. Dice, para dar unidad al conjunto, la torre de control recibió el mismo tratamiento de la celosía de cerámica extruida. ¿Sí? O sea, va a estar terminada en esta celosía, pues para dar una unidad formal a todo el conjunto. ¿Ok? Bueno. Bueno, el segundo multifamiliar importante, va a ser varios multifamiliares intermedios entre el que habíamos visto en la capsulita anterior, el multifamiliar Miguel Alemán, en el sur de la Ciudad de México. Va a haber otros, digamos, de mediana importancia, pero aquí le van a dar este que va a ser muy, muy importante y además va a ser otro concepto estético totalmente, ¿no? Entonces, le van a dar estos terrenos donde estaba el Estadio Nacional que deciden demolerlo porque había caído en desuso, querían hacer otro estadio en otro lado, entonces como que ya eran los últimos días ya del Estadio Nacional, donde había habido la toma de posesión de varios presidentes de mexicanos, hacían su ceremonia de toma de posesión ahí en el Estadio Nacional. Bueno, se va a demoler y todo este terreno que queda libre al lado de la escuela Benito Juárez que había hecho Carlos Obregón Santacilia, recordarán en la capsulita de Carlos Obregón Santacilia que vimos esta escuela Benito Juárez de estilo neocolonial, o sea, como que estaban tratando de revivir los estilos virreinales, así como con remates barrocos, etcétera, pero a la vez espacios funcionalistas, fue una mezcla medio ecléctica ahí. Bueno, ahí tienen esa escuela y al lado, digamos, entre la escuela y este parque, pues le dejan todo este rectángulo para hacer un nuevo conjunto habitacional, que aquí en la otra foto pues ya tenemos como ya algunos edificios ya están hechos, otros están en proceso, y lo que va a hacer es esta avenida que ven ustedes aquí, que remataba en una glorieta donde empezaba el estadio, bueno, él decide esta avenida continuarla, atravesar todo el terreno del conjunto habitacional y conectarla con esta otra que continúa aquí. Entonces va a hacerlo, pero además va a tener el ingenio de que esta avenida que les estoy hablando va a pasar por debajo de los edificios, de muchos de los edificios de este conjunto, de unos edificios muy grandes. Ahora lo vamos a ver. Dice, arriba el Estadio Nacional, construido en 1923 a petición de José Vasconcelos y su revolución cultural. Sí, se recordarán que habíamos hablado de José Vasconcelos como secretario de Educación, que estuvo haciendo esta revolución donde había que alfabetizar a la mayor parte de la población de México, había que reducir el nivel de analfabetos lo más posible y además de hacer toda esta campaña de escuelas rurales y todo, él propuso este estadio, pues también para dar énfasis a los deportes como parte general de la educación en México, ¿sí? Entonces, bueno, ya les mencioné también la escuela Benito Juárez, que la dice aquí, y eh, dice, sustituyendo al Estadio Nacional y continuando con el trazo de la calle de Orizaba, que es esta que le señalé aquí, la va a atravesar y va a hacerla subterránea para pasar por debajo de los edificios. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ahí está el plano general del conjunto del
multifamiliar Juárez, y tiene estos cuatro edificios que son de los más grandes que hizo y que va a hacer que los coches pasen por debajo y a la vez va a invitar a un muralista para que decore, para que plasme sus obras, sus también murales hechos en relieve sobre concreto martelinado. Bueno, va a hacer estos murales don Carlos Mérida. O sea, se me estaba borrando el nombre. Dice, a diferencia del multifamiliar Miguel Alemán, aquí optó por módulos independientes con diferentes alturas y capacidades, cuidando en todo momento el concepto de la integración plástica. Sí, ya habíamos hablado de la integración plástica, donde tanto la pintura como la escultura no se viera como un pegoste, sino que quedara como parte general de todo el proyecto. Por eso se reunían arquitectos, pintores, escultores desde el día uno del proyecto para decir, a ver, cómo va a ser el conjunto que va a necesitar y en qué partes vamos a ubicar tanto escultura como pintura. Entonces, bueno, ahí tenemos ya una vista aérea del conjunto recién terminado, la famosa Escuela Benito Juárez, y al lado, pues ya estos edificios más modernos del multifamiliar Juárez. Este es un club deportivo que tengo entendido que hasta la fecha sigue funcionando como club deportivo, tengo entendido que es privado, pero bueno. Ahí está ya todo el plano del conjunto. Y aquí tenemos las vistas de los edificios. Esto es lo que les decía. Decidió continuar la calle de Orizaba y pasarla por debajo de los edificios con unos resultados bastante estéticos. Y aquí tenemos estos cubos, estos bloques que salen de la fachada, que seguramente eran armarios que los hicieron sobresalir de la fachada para aprovecharlos como superficie para los murales de Carlos Mérida, que pues no solamente los hizo en estas fachadas, también estos que ven aquí en el paso a desnivel son murales hechos por Carlos Mérida. Aquí le tenemos trabajando en uno de sus diseños al pintor, al afamado pintor Carlos Mérida. Y nótese la influencia otra vez de Le Corbusier. Aquí hay más influencia por ejemplo, en el multifamiliar Miguel Alemán, la influencia fue muy fuerte de la Ville radieuse, o sea, lo que proponía Le Corbusier de edificios que iban continuando unos con otros, o sea, que estaban como unidos y que iban así en planta como escalonados, ¿no? Bueno, en este caso decide seguir la influencia también de Le Corbusier, pero de la unidad de habitación de Marsella. Muchos recordarán el edificio de Marsella de Le Corbusier, donde es un solo bloque elevado, también elevado del suelo para que la gente pudiera pasar por debajo y también dando en la azotea, en la última parte del edificio, tiene formas muy parecidas a estas, el edificio de Marsella de Le Corbusier, también tiene elementos curvos, elementos esculturales y él proponía en las azoteas pues hacer como centros de convivencia de los vecinos, creando espacios lúdicos en las azoteas de cada edificio, ¿sí? Entonces tenemos edificios de diferentes alturas y con diferentes capacidades para los diferentes tamaños de familias, ¿no? Va a haber edificios con una habitación, con dos habitaciones, tres habitaciones. Ojo, en México habitaciones le decimos exclusivamente a los dormitorios. La sala y el comedor no se consideran en México como habitaciones, son sala y comedor y cocina. Entonces, porque tengo entendido que en España todos son habitaciones, incluida la cocina. Aquí no, aquí habitaciones es sinónimo de dormitorio, o sea, es el espacio que se usa para dormir. Ok, bueno, pues ya tienen la muestrita del conjunto Juárez. Aquí un poco más de cerca esta estructura que les enseñaba para dejar espacios de reunión en las azoteas de los edificios, darle un uso a la quinta fachada, que es muy importante en el funcionalismo, que la quinta fachada también cobre vida. Y bueno, dice, en un concepto muy diferente al del multifamiliar Miguel Alemán, aquí se hicieron bloques independientes con un resultado muy estético y moderno. La idea era que las áreas verdes y de esparcimiento dominaran el espacio del conjunto. Es decir, sí, se trataba de que al menos un 50% de todo el terreno fueran áreas verdes.
Abajo, kiosco de concreto armado. Sí, ¿se acuerdan de estos kioscos en las placitas de las ciudades mexicanas donde se reúne, se pone la orquesta a tocar y pues, los domingos para amenizar a toda la gente que llega a la plaza y todo? Bueno, aquí tenemos un concepto ultramoderno del kiosco donde también subían los músicos, se ponían aquí a tocar, estaban a cubierto, protegidos y tenía pues la misma función de los kioscos de las placitas mexicanas, nada más que dándole la vuelta a la parte estética para hacerlo pues totalmente futurista, ¿no? Y ya las primeras familias instaladas aquí jugando, ¿no? Y alcanzamos a ver estos cuadritos con los petromurales de Carlos Mérida. Y los edificios elevados, como les decía, siguiendo las teorías de Le Corbusier, para que hubiera paso por debajo de los edificios y creara una sensación más grande, o sea, de más espacio de la que en realidad se tenía, ¿no? Al poder cruzar por debajo de los edificios. Bueno, pues tenemos la muerte, tristemente la muerte de este conjunto habitacional. Dice, en el sismo de 1957, algunas de las escaleras esculturales resultaron muy dañadas. Casi se comenzaron a desprender, digamos, ¿no? Algunas hubo que demolerlas y volverlas a levantar debido a que los planos no fueron seguidos fielmente. Sí, muchos de los planos que entregó el despacho de Mario Pani, pues a la hora ya de la ejecución de la obra, quizás ahí sí no hubo una buena supervisión, pues a la hora de la ejecución de la obra hubo cierta corrupción, se metieron materiales diferentes a los especificados y ahí tienen ustedes. El resultado de la corrupción cobra muchas vidas, ¿no? Entonces ya en el 57, que fue el terremoto que tiró el Ángel de la Independencia y en Paseo de la Reforma, que el ángel aterrizó en el suelo, en el pavimento de la calle, bueno, en ese mismo terremoto, estos cubos esculturales de las escaleras no fueron bien adosados al resto de la estructura del edificio y comenzaron a desprenderse. Ya en el 85, que fue un terremoto bastante más fuerte que el del 57, pues muchos de estos edificios, sobre todo los más altos, no aguantaron. Y quiero aclarar que aquí no se trata de un mal diseño, sino que se trata del mantenimiento. En México tenemos un gran problema con el concepto del mantenimiento. Los gobiernos de pronto ponen cosas muy lindas en la calle, muy estéticas, muy modernas, muy futuristas, y ahí las dejan. O sea, ¿qué pasó con el mantenimiento? Porque hubo una época en que en cada esquina había un cesto de basura en todas las calles en México. Y en lo que llamaban ejes viales, en los ejes viales también cada poste tenía su bote de basura en la base del poste. ¿Qué pasó? Que sí diseñaron unos postes muy bonitos, muy modernos con sus botes de basura, pero nunca diseñaron un sistema para la recolección de basura, para darles mantenimientos, para pintarlos, protegerlos de la oxidación, de la intemperie, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, el concepto mantenimiento en México nos falla mucho, sobre todo en obras públicas, no tanto en las obras privadas, los centros comerciales, etcétera, pues como están en manos privadas y les interesa que siga produciendo, pues claro que les dan mantenimiento, pero como que a nivel gobierno dicen, pues, el gobernante que sigue en turno que se haga cargo, ¿no? Yo no voy a gastar en eso, o si hay presupuesto para eso, me lo gasto en otra cosa. Entonces, bueno, eso es lo que el pie del que cojeamos en México, que ojalá y poco a poco se vaya superando este tipo de corrupciones, ¿no? Dice, a la derecha, el posterior sismo de 1985 dañó severamente al conjunto. Uno de los edificios al caer jaló consigo el bloque de escaleras. Y este que vemos, pues jaló al bloque de escaleras. Este otro, el bloque de escaleras resistió y el resto del edificio se cayó. Entonces, bueno, todo depende también cómo peguen las ondas sísmicas y cómo le afecten al edificio. Y les digo que también esté el mantenimiento sobre todo de la cimentación. Al final de esta capsulita les voy a dar una breve explicación precisamente de lo importante que es el mantenimiento en los cimientos de los edificios altos. Bueno, pasamos a un proyecto mucho más chiquito. También Mario Pani va a hacer muchísimas cosas. Aquí no les puedo poner todo lo que hizo porque nos duraríamos 6 horas hablando de Mario Pani, pero él hizo igualmente
edificios más pequeños de apartamentos, hizo casas particulares, hizo escuelas, hizo hoteles, hizo hospitales. En menor escala los hospitales, porque ahí el grande de los hospitales fue Enrique Yáñez, del cual ya vimos su cápsula, al cual le nombré el arquitecto hospitalario, pero también don Mario Pani hizo de todo. ¿Ok? Entonces, bueno, este es uno de tantos ejemplos de edificios de departamentos privados, ya a menor escala. Pero vean, pues este muro que le gustaba tanto poner, este lo utilizó también en la parte trasera del edificio de recursos hidráulicos que veíamos en la capsulita anterior. Y bueno, va a repetir este elemento. Le gustaba mucho esta forma de muro como recordando los pianos de cola, como recordando esta vocación que al final decidió dejar de lado, la vocación musical. Él tuvo que decidirse entre si se iba de arquitecto o de músico profesional y se decidió por la arquitectura. Seguramente como músico hubiera sido un gran concertista también. Entonces, como que en muchas de sus obras hay reminiscencias o hay referencias a lo que son los pianos de cola, ¿sí? Entonces aquí tenemos una más también con sus ladrillos de color naranja, muchos de ellos, muchas veces eran vidriados, ladrillos vidriados de color naranja para darle un poco más de vida también a lo que era el diseño de la fachada, totalmente funcionalista, como podemos ver. Pues bueno, como este hay muchos, pero dicen el dicho que como muestra basta un botón, entonces ahí está el botón. Y bueno, otra cosa que va a hacer era lo que les decía hace rato, se va a animar, comienza a tener muchos intereses en Acapulco. Le gustaba mucho el mar, le gustaba mucho la navegación, va a tener su propio yate, él compra un yate usado, ya viejito, y lo restaura, y en fin, se va como posicionando en Acapulco, ¿no? Entonces le convence al gobierno, hay una parte de la bahía que tiene aguas muy poco profundas. Entonces, convence al gobierno, tanto federal como el gobierno estatal del estado de Guerrero, de ganarle ese pedacito al mar y hacer lo que hoy conocemos como una marina, hacer un puerto de yates, inclusive usarlo dentro de lo que es el velerismo para las Olimpiadas que estaban, bueno, primero los Juegos Panamericanos, luego las Olimpiadas, y convence al gobierno de que se use eso como una instalación, digamos, deportiva, y posteriormente se transforme a una instalación privada para los dueños de los yates, como una marina privada. Dice, un club social con restaurante bar y otras amenidades donde supo combinar las formas modernas del funcionalismo y elementos tradicionales como la celosía, miren, las celosías de bambú que aquí les estoy señalando, y la cubierta del edificio con palma seca llamada palapas. Y estas estructuras aquí en México, sobre todo se usan mucho en las zonas calientes, las zonas tropicales, las zonas costeras de México, se conocen como palapas, ¿sí? Se hacen con un entramado de paja y la estructura es de madera, muchas veces es bambú también por dentro de la estructura, y se les deja una respiración en la parte alta para que el aire caliente salga y se escape y la estructura sea fresca. Por lo general, sí se trata de que sean techos altos, como podemos ver aquí en la vista interior de la palapa, ¿sí? Entonces, bueno, hace este proyecto del Club de Yates mezclando elementos funcionalistas muy modernos, estos muros curvos, las losas terminadas en cantilever, etcétera, y le da un aspecto moderno, diagonal, tropical. ¿Sí? Dice, Mario Pani era un profundo amante del mar e inició varios negocios en Acapulco. Construido inicialmente como sede del deporte del velerismo para los Juegos Panamericanos y usado una década después para el mismo fin en las Olimpiadas del 68. Después de esos Juegos consiguió con mucha visión comercial que se le permitiera convertirlo en un club privado para los desarrollos residenciales que él estaba ya iniciando en la zona. O sea, fue muy hábil como negociante, fue un excelente hombre de negocios y tenía de quién sacarlo, o sea, hijo y nieto de hombres de negocios, de empresarios porfirianos, pues tenía lo que llaman los gringos el know-how, y pues
Obviamente, cada proyecto que hacía, pues que se generaba proyectos satélites que le generaran recursos y también que le permitieran seguir haciendo proyectos creativos, ¿no? No solamente era el dinero, sino también era su ansia por modificar el perfil de las ciudades, por modernizarlo, por hacerlo más salubre, más agradable, en fin, instalaciones más modernas y confortables. También le van a dejar el condominio Reforma. Él va a iniciar en México lo que es el concepto de vivir en condominio. La gente no sabía vivir en condominio en México y entonces va a iniciar con este condominio de Reforma y no solamente va a construir el condominio, sino que se va a meter con las autoridades para promover la primera ley de condominios en México para que la gente que decide comprar un departamento sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones y la gente aprenda a convivir en condominios, ¿sí? Que es muy difícil. Todavía hasta la fecha hay mucha gente en México que a pesar de vivir en un condominio no saben lo que es vivir en comunidad. En fin, bueno, ese ya es otro tema. Dice, construido en sociedad con Salvador Ortega Flores y Mario García. Aquí tenemos esta foto del señor que está aquí a la derecha, muy jovencito, por cierto, aquí. Ya cuando hicieron el condominio, este señor ya era bastante mayor. Es el arquitecto Salvador Ortega, ¿sí? Mario Pani fue pionero en el concepto de régimen en condominio en México. Trabajó en coordinación con las autoridades para crear los primeros reglamentos y garantizar una convivencia sana y pacífica. Y bueno, en cuanto al aspecto estético, pues ya hemos comentado cómo él tenía esta enorme influencia funcionalista, dejando estos pasillos al aire libre, cada cierto número de pisos había estos pasillos, y también él usaba mucho el concepto que usó Le Corbusier en su edificio de Marsella, que eran cada dos pisos, o sea, los departamentos en sí eran de dos pisos. Entonces tú entrabas al departamento, entrabas a una sala comedor que tenía doble altura y un pedacito de mezanín que quedaba atrás era ya la parte privada del departamento, ¿no? Entonces, muchos de los departamentos que él hizo abarcan dos niveles, uno para, digamos, para el área pública del departamento y el otro para la zona privada del mismo, ¿sí? Este está sobre Paseo de la Reforma, aquí todavía queda una de las casas que se habían, en ese momento, se habían salvado de ser demolidas, los palacetes estos del Porfiriato que paulatinamente iban siendo sustituidos a lo largo del Paseo de la Reforma, pues por edificios de gran altura, ¿no? Y bueno, hoy en día ya ni les digo, son edificios que superan los 50 niveles, en fin, pero bueno, el progreso que va empujando. Y bueno, y los depredadores inmobiliarios también empujan mucho más. También, como les decía, aprovechó el club de yates y alrededor del club de yates, pues se fue buscando inversionistas para cerca del club de yates hacer hoteles, edificios de departamentos, etcétera. Entonces, este también va a ser un condominio de apartamentos sobre la costera, lo que es la avenida costera de Acapulco, y aquí tenemos tanto la fachada que da hacia la calle como la fachada que da hacia la bahía, hacia el mar. Entonces, pues obviamente todos los departamentos estaban enfocados para ver la bahía y le daban la espalda, digamos, a la calle, ¿no? Entonces aquí está la solución. También la entrada al edificio, este cuerpo elevado sobre pilotis para dar la impresión de que el edificio flota. Muy de la influencia de Le Corbusier, muy de la influencia de Bauhaus y del funcionalismo en general, ¿sí? Dice, posterior a su proyecto del Club de Yates, Pani estuvo muy involucrado en diversos proyectos en Acapulco, animando a muchos inversionistas a hacer negocio en esa bahía. Sí, pues lo que les acabo de decir, ¿no? Se llama Condominio Cocos y es del 57, justo del año del terremoto, digamos, fuerte que hubo en el 57, el que tiró el ángel.
58 le encargan un fraccionamiento en las afueras, en el extremo norte, digamos, de la Ciudad de México, que ya era una zona rural, como podemos ver, está rodeado, estaba rodeado de zona rural, de campos de cultivo. Actualmente, si ustedes vieran esta misma foto aérea, no cabe un alfiler, está lleno de edificios altos. O sea, todo este campo hermoso que se veía alrededor de Ciudad Satélite ha desaparecido, todo está ya urbanizado. Y como puerta de entrada al fraccionamiento, aquí donde les estoy señalando, bueno, pues se asoció con Matías Geritz y con Luis Barragán también para hacer esta puerta monumental con esta pues, puerta escultural, esta escultura gigantesca para darle entrada al fraccionamiento de Satélite. Entonces, bueno, aquí alcanzamos a ver que hasta podías estacionar el coche, aquí parar el coche y hacerte fotografías. Aquí estaban apenas en construcción las torres de Satélite y aquí ya están terminadas con los colores que diseñó Matías Geritz, que era un arquitecto y pintor muy importante mexicano. Dice, este fraccionamiento se realizó en colaboración con Luis Barragán y Matías Geritz, y este último hizo el diseño de la puerta monumental conocida como Torres de Satélite. Bueno, por supuesto, pues ya Mario Pani se va metiendo en proyectos que cada vez pues, le van a generar más recursos, ¿no? Dice, unos amigos suyos terratenientes tenían unos terrenos rurales, pues le preguntaron que qué podían hacer con esos terrenitos que en lugar de sembrar verduras, ¿verdad? Pues que les generara un poquito más y que se hiciera así como una ciudad alternativa, una ciudad satélite, como el nombre lo dice, a la Ciudad de México, para que mucha gente que trabajaba en la Ciudad de México pudiera dormir en Ciudad Satélite, vivir en Ciudad Satélite y nada más trasladarse a sus trabajos a la Ciudad de México. Esto en aquella época para llegar al centro de la Ciudad de México, desde este punto, hacías más o menos unos 20 minutos, 30 minutos a lo mucho para llegar al centro, sobre todo al centro financiero, Paseo de la Reforma, todo eso. De aquí hacías unos 30 minutos. Actualmente haces 2 horas y media, pero bueno, ese es otro tema. Ok, entonces, bueno, obviamente aquí está el costal, el saco de dinero que ya le estaba generando ser tan llamado para tantos proyectos, ¿sí? Condominio Insurgentes 300 va a ser un edificio de oficinas con estacionamiento subterráneo, comercios en planta baja y amplio vestíbulo con 4 ascensores. O sea, lo más moderno para un edificio de oficinas en esa época. Obviamente, lo que era planta baja y mezanín eran comercios, restaurantes, tiendas, etcétera. Y ya de ahí para arriba, pues eran las oficinas en renta. ¿Sí? Y bueno, lo ocupó durante mucho tiempo el local comercial de la esquina aquí con Insurgentes, lo ocupó una zapatería llamada Canadá y bueno, aprovecharon para poner su anuncio espectacular, luminoso, con luces de neón, con tubos de neón. Aquí, aprovechando toda la fachada lateral del edificio, pues ahí plantaron su anuncio de Canadá. Tanto así que muchas personas de la ciudad lo conocían como el edificio Canadá. En realidad su nombre oficial era Condominio Insurgentes 300. ¿Sí? Esta marca de zapatos pues ya desapareció hace varias décadas por la competencia del mercado extranjero, que se abrieron las fronteras, los aranceles y bueno, pues se inundó el mercado de zapatos pues principalmente venidos de China, ¿no? De Oriente. Aquí todavía tenemos una foto antigua del condominio. Dice, quizás por la mala administración o por motivos que desconozco, desde finales de los 70 a este edificio se le dejó envejecer rápidamente, con una notable falta de mantenimiento. Quedó ligeramente dañado en el sismo de 1985 y a partir de ahí cayó en el abandono. Se convirtió en refugio de indigentes y de lo que en España le llaman ocupas, es decir, de estas personas sin trabajo y todo que llegan e invaden un inmueble y lo ocupan. Bueno, pues de ahí viene la palabra ocupas. Dice, a partir del año 2000 cambió de dueños y se están haciendo esfuerzos por reconstruirlo y devolverle su dignidad original. Bueno, y aquí
Ahí viene la cereza del pastel de Mario Pani. Bueno, este es el proyecto más grande que le van a encargar a Mario Pani, más descomunal, espectacular y de romper récords Guinness en ese momento. Era un proyecto que se tenía por parte del gobierno se habían ido formando a lo largo de los años, pues tugurios, o sea, zonas de barracas, zonas de vivienda. eh, pues más que popular, vivienda de gente que no tenía recursos, o sea, de gentes también invasores, también ocupas, estaba lleno de ocupas todos esos terrenos, y de barrios que a lo mejor habían sido más importantes en la época de finales del Porfiriato, pero que con los años también se habían convertido en barrios bajos, barrios de mala muerte, y era lo que le llamaban la herradura de Tugurios. Es esto que les estoy señalando. Era un proyecto enorme que tenía el gobierno mexicano para toda esta zona de la ciudad, todo lo que era el arco, un arco norte, una especie de herradura noreste, digamos, hacia el norte estaba Tlatelolco y hacia el oriente, pues estos otros barrios, y que iba a rematar con otra pequeña unidad habitacional que se llamaba Unidad Kennedy, que esa al final sí se hizo, aquí abajo a la izquierda donde les estoy señalando, pero finalmente pues no hubo ni la voluntad política, ni la continuidad política para poder terminar, llevar a buen fin pues toda esta transformación de la herradura de Tugurios al norte de la ciudad. Pero lo que sí se pudo construir pues fue esta zona llamada Nonualco Tlatelolco. Esta foto aérea que ven ustedes es esta mancha roja que está en el plano. Dice, a pesar de haberse construido solo una tercera parte del proyecto original, este conjunto urbano rompió récords a nivel mundial, solo superado por lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética unos años antes, en esa década. Pues bueno, ahí tienen pues este megaproyecto. Aquí para los que quieran detenerse, les dejo este planito. Es muy interesante porque es un análisis de los diferentes tipos de edificios que se hacían de acuerdo al número de dormitorios, al número de habitaciones, y pues se dividió en secciones y cada sección pues estaba planeada para un cierto número de habitantes. Se planeaba tener hasta 70,000 habitantes viviendo en esta zona. eh, Acabaron viviendo muchos más porque comenzó a degradarse mucho el uso de este conjunto. Tenía cuartos de servicio en las azoteas y los cuartos de servicio se comenzaron a subarrendar por los dueños de los departamentos. Entonces al rato había una ciudad abajo y otra ciudad arriba de tugurios en las azoteas. Entonces, sí hubo muchos conceptos que no se pudieron seguir tal como se planeaban. Además, la idea era sacar a los indigentes que vivían en estos tugurios, construir una sección, regresar a la gente que se sacó, regresarla ya a vivienda más digna, más sana, más higiénica, y así irlo haciendo así paulatinamente, sacarlos, construir y volverlos a meter y luego sacar otra zona. Y además podía meterse a mucha más gente de la que se había sacado, porque se quitaban barracas para hacer edificios en altura. Entonces, la capacidad de habitación se aumentaba mucho más, pero pues no se pudo llevar a cabo del todo pues por cuestiones, a la mera hora, ya cuando el gobierno vio que estaba teniendo éxito este proyecto, pues decidieron que para qué metían a los indigentes ahí, que mejor los vendían a empleados de gobierno. Y ya se desvirtuó el proyecto original, que era irle dando mejor vivienda a la gente, a los indigentes que vivían en la zona de Tugurios. O sea, es como que se le cambió la finalidad. Dice, casi 70,000 habitantes viviendo en espacios dignos, con áreas verdes, comercio organizado, deportivos, guarderías, centros de salud, auditorios, cines y muchos otros servicios. ¿Cuál era la idea?
de que vivieras y trabajaras ahí. O sea, también se generó mucho empleo al hacer comercios en la planta baja, al tener hospitales, al tener escuelas, al tener centros comerciales, al tener cines, teatros, etcétera. Pues también eso generaba empleos. Entonces la idea era que vivieras en la misma zona donde trabajabas. Era la utopía funcionalista que en muchos casos pues no se pudo realizar. Y pues el resultado lo tenemos hoy en día en la Ciudad de México, que la gente vive en una esquina de la ciudad y trabaja en otra. Sí, y tienen que hacer 2 horas, 2 horas y media para transportarse a sus trabajos y otro tanto de regreso. Bueno, ya me voy a apurar porque ya nos estamos alargando mucho. Aquí tienen una lista de cómo quedó recién terminado el conjunto, con lo más moderno que había en arquitectura. Muchos de estos edificios, pues obviamente con ascensores. No estoy seguro si algunas de las torres tenían aire acondicionado. Me parece que no llegaron a tanto, pero bueno, si alguien vive en Tlatelolco y sabe si estas torres altas tenían aire acondicionado, pues que me lo deje saber aquí en los comentarios. Esta se llamaba la Torre Insignia, diseñada por Mario Pani y Salvador Ortega también, que era el edificio de oficinas donde se iba a instalar el banco del gobierno que financió todo este conjunto, junto con otras instituciones y todo, por ahí sí se tuvo que juntar dinero de muchas partes, pero digamos el que llevó la batuta era el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, que posteriormente se compactó su nombre y se le conocía simplemente como Banobras. Esta torre durante muchos años se le conoció, además de ser torre insignia de Tlatelolco, pues durante décadas se le conocía como la Torre de Banobras. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en medio, en el piso 13. Ahí estuve trabajando en mi primer trabajo saliendo de la universidad, fue precisamente con ellos, con Banobras. Dice, de forma parecida al proyecto de Ciudad Universitaria, aquí se invitó a varios arquitectos famosos a colaborar en el diseño de los diferentes edificios. Otra cosa que les quiero mencionar, ¿se acuerdan de la arquitecta María Estela Flores que colaboró con Ciudad Universitaria? Bueno, en este piso 13 de la Torre de Manobras, la arquitecta María Estela Flores era mi jefa, era la gerenta de la gerencia de obras. Bueno. Pues aquí tenemos el concepto. Vemos que las fachadas son como amarillentas porque se utilizaba una lámina acanalada de un material conocido como marcolita, que en ese momento pues era así como el último grito de la moda, pero que después hubo que cambiarla porque la marcolita se descubrió que duraba pocos años, se la comía el sol, se intemperizaba, se volvía quebradiza y además se descubrió que era altamente inflamable. O sea que si hubiéramos tenido un incendio en cualquiera de estas torres, pues el incendio se hubiera expandido rápidamente a través de la marcolita que se encontraba en las fachadas. Por eso en su origen la mayoría de los edificios se ven amarillitos y ya después cambian de color al retirar esta lámina acanalada de marcolita. ¿Sí? Dice, esto que estamos viendo, pues fue una solución muy buena del arquitecto Pani, porque logró unir edificios de 3 épocas diferentes, de 3 etapas en la historia de México, pues muy diferentes, ¿no? Y se dio en llamar la Plaza de las Tres Culturas, donde hábilmente Pani integró las arquitecturas prehispánica, colonial y contemporánea. Contemporánea de ese momento, obviamente. Lamentablemente, esta plaza se convirtió en un escenario de un trágico y sangriento episodio en la historia de México, la tarde del 2 de octubre de 1968, que representó un parteaguas en la relación del pueblo mexicano con su gobierno. No les doy más detalles porque es una parte muy triste de la historia. Si quieren saber, pues búsquenlo, busquen Tlatelolco, 2 de octubre del 68, y bueno, les van a aparecer 14,000 videos que hablan sobre lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas esa tarde. Dice, Escuela Vocacional 7 que fue retirada de Tlatelolco en 1969, así un año después de lo del 68. La escuela vocacional se cerró. Escuela vocacional es como una especie de bachillerato. Aquí había alumnos de bachillerato, gente que se le había enseñado a pensar y que por lo tanto al pensar protestaba, y pues que al protestar pues eso ya no le pareció tanto al gobierno, y entonces le cambiaron el uso al edificio y lo convirtieron en un hospital de zona. Y según las últimas
noticias que tengo, creo que hasta lo estaban demoliendo ya en los últimos años, ya este edificio tan hermoso, tan moderno y funcionalista, ya creo que ya fue demolido o fue transformado, ya es otra cosa totalmente diferente de lo que era. Otra perspectiva de el conjunto Tlatelolco desde la famosa glorieta de Cuitláhuac, ¿sí? Bueno, aquí los anuncios, ¿no? La promoción que se les hacía a los departamentos en el momento en que se estaba construyendo Tlatelolco, el amueblado de los departamentos muestra. No, no, yo siento que ya la arquitecta Clara Porcet ya no fue llamada en este proyecto, porque no veo muebles del estilo de Clara Porcet, debe haberse contratado a otros interioristas, pero bueno, aquí estaban, pues, cómo te enseñaban los departamentos muestras y muy modernos, con estas entre paños y módulos intercambiables para que tú lo adaptaras a tus necesidades como habitante del departamento, ¿no? Y había, pues, había muchos modelos diferentes de departamentos de acuerdo a los tamaños de familia. Y aquí el promocional, donde estaban informando ya a principios de los años 70, le informaban a los habitantes de Tlatelolco que ya estaban construyendo el metro, que ya iban a poner el metro y que todavía quedaban departamentos disponibles por si querías comprar un departamento de Tlatelolco y estar conectado con el resto de la ciudad a través de las líneas del metro. Este ya, pues prácticamente es de los últimos que le vamos a conocer, es el Hotel Condesa de Acapulco. Como les decía, él hizo muchos intereses en Acapulco y entonces esto es ya de lo último que construyó, ya de un estilo más moderno, más contemporáneo, y dotando al edificio de esta especie de alerones, no sé si los alcanzan aquí a distinguir, son como unos alerones, unos parteluces que estaban diseñados para refrescar el interior del edificio, que el asoleamiento no fuera tan directo y que por tanto la temperatura interior del edificio fuera más agradable. Me imagino que desde un principio le pusieron aire acondicionado, pero la intención es que con estas soluciones formales, con estas soluciones ingeniosas para evitar el asoleamiento, bajas naturalmente la temperatura del edificio y no tienes que gastar tanto en aire acondicionado. O sea, el aire acondicionado no tiene que consumir tanta energía como si las ventanas estuvieran directamente afectadas por el sol, ¿no? Y otro punto muy interesante de este último proyecto que vamos a ver del arquitecto Pani es la piscina o alberca. En México la conocemos como alberca, en otros países se les dice piscina, que fue de las primeras en considerar lo que le llaman hoy en día línea de horizonte, o sea que la línea del agua de la piscina, cuando tú estás en la piscina, pues se te confunde un poco con el agua del mar, ¿sí? O sea, es una línea continua, entonces como que cuesta trabajo distinguir dónde termina la piscina y dónde empieza el mar. Hoy en día casi todas las piscinas de todos los hoteles usan ese concepto, pero Pani fue de los creadores de ese concepto de línea de horizonte, ¿no? En las piscinas. Dice, pues aquí ya se los comenté. Dice, equipado con alerones para controlar el asoleamiento y economizar en aire acondicionado. Entonces, bueno, ahí tiene, y además el ingenio de este hotel también es que hay una interrupción de la línea de playa por unas grandes rocas que había justo en esa parte de la bahía, en ese terreno, y pues se ve que compraron muy barato precisamente porque no había playa y entonces decidieron hacer algo muy original y aprovechar las rocas como el único hotel sobre una zona rocosa que había en la playa de Acapulco. Entonces, bueno, él siempre los obstáculos, en lugar de verlos como obstáculos, los veía como oportunidades para un diseño más interesante. Esa fue la característica del arquitecto Pani. La unidad Lomas de Plateros continuó haciendo muchas unidades habitacionales y esta fue de las siguientes que hubo, ya no tan importante como las que les acabo de mencionar, pero sí Plateros fue un conjunto de muchas hectáreas también, pero de edificios, dadas las experiencias con las anteriores, pues ya los edificios son más bajos y además, de acuerdo a la legislación mexicana, edificios de este tamaño no requieren de ascensor. Entonces, pues subes por las escaleras. La mayoría de estos edificios, hay así de 4 o 5 niveles, no requieren de ascensor por ley.
Y nos vamos al tema del mantenimiento. El tema del mantenimiento ha sido en muchos de los casos un sinónimo de desorganización y tragedia en los proyectos urbanos de gran escala diseñados por Pani, que nada han tenido que ver con las nociones arquitectónicas puestas en práctica en ellos. Y en pocas palabras, que Pani sí entregaba, lo que les hablé hace rato, sí entregaba bien los planos, pero que la constructora los siguiera y usara los materiales especificados, eso era ya harina de otro costal, como decimos aquí. Respecto al tema del mantenimiento y la falta de organización por parte de autoridades y habitantes, es que tragedias como la ocurrida en el edificio Nuevo León perteneciente al conjunto urbano de Tlatelolco o lo ocurrido en varios edificios del conjunto Benito Juárez en la colonia Roma tras los sismos de septiembre de 1985 se separan mayoritariamente de asuntos de diseño arquitectónico y estructural. Si una cosa es que el edificio esté bien diseñado estructuralmente, y otra cosa es que tanto habitantes como autoridades se preocupen de darle buen mantenimiento, ¿sí? Aunque muchas veces la prensa y la voz popular en la búsqueda de culpables achacan injustamente responsabilidades al arquitecto Pani. Y ya, esta es casi ya la despedida. Ya me estoy despidiendo con esta. Dice, el caso del mantenimiento. En cualquier edificio construido sobre un subsuelo arcilloso con alta concentración de agua, es importantísimo hacer un monitoreo constante de la cimentación para garantizar su estabilidad estructural, más aún cuando el edificio supera los 4 niveles de altura. Arriba, estado de la cimentación del edificio Nuevo León, que era del tipo C, eran de los edificios tipo C en Tlatelolco, recién construido, con sus celdas de compensación. Las celdas de compensación son estos espacios blancos que les estoy señalando en este momento. Dice, con sus celdas de compensación completamente vacías, secas e impermeables. Y con los 3 módulos, uno, dos, tres, los 3 módulos del edificio perfectamente alineados y verticales. A la derecha, estado de la cimentación en septiembre de 1985, cuando el terremoto lo derribó. Las celdas de compensación se habían agrietado con sismos anteriores y se habían inundado con el agua freática circundante, provocando hundimientos diferenciales en 2 de sus 3 módulos, cosa que hizo que golpearan entre sí durante el terremoto hasta que el módulo central, el módulo del medio, se desgajó y colapsó sobre sí mismo, provocando la caída del tercero. Sí, pues para que me entiendan, esto verde que ven en la imagen, pues es terreno arcilloso, es como una esponja llena de agua, ¿sí? Y el edificio tenía unos pilotes, estos pilotes que ven aquí de en color naranja, estaban apoyados en la capa de roca que existe al fondo de la Ciudad de México, hasta abajo de lo que era el lago, sí existe una capa de roca, que la distancia promedia es entre 15 y 30 metros, se encuentra la capa de roca, pero bueno, hay que lanzar los pilotes para apoyar a 30 metros de profundidad. Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron llenando de agua y se supone que estos cajones de compensación es para que restarle peso al edificio, o sea, para que la cantidad de tierra que tú excavas del terreno, pues se deja con aire para que el peso del edificio sustituya esa cantidad de tierra que tú excavaste. Se llama cimentación por sustitución. Pero si esa celda de compensación se te llena de agua, pues hace el efecto contrario. No solamente va a pesar el peso del edificio, lo va a resentir el terreno, sino que además va a pesar mucho más al estar lleno de agua. Entonces, eso es básicamente lo que tumbó a muchos edificios en Tlatelolco. No los tumbó, tumbó nada más al Nuevo León, pero muchos hubo que demolerlos porque quedaron muy dañados debido a este problema de filtración de aguas y sobre todo mantenimiento, la falta de mantenimiento, la falta de interés tanto por parte de habitantes como por parte de las autoridades, pues
cuesta muchas vidas. Eso se llama corrupción y la corrupción cuesta muchas vidas. Y ahí ya me voy. Gracias al ingeniero Pablo Viadas por las imágenes que estamos presentando. Mario Pani nos deja el 21 de febrero del 93, a los 81 años. La gente que lo conocía dicen que se deprimió mucho después del año 85 de ver que algunas de sus obras se habían venido abajo, que muchos de sus conjuntos estaban ya muy deteriorados por la falta de mantenimiento. Se deprimió mucho hasta que acabó muriendo en el 93. Aquí les dejo distinciones y reconocimientos, y ganó varios premios, ya no se los voy a leer para no alargarme más. Fundó una revista muy exitosa de arquitectura que duró más de 40 años, o sea, desde que la fundó hasta que se murió el arquitecto, pues él fue el director editorial de la revista, donde sacaron. Fue muy útil, esta revista fue muy importante para la comunidad de arquitectos de México. Y bueno, ya me voy. Mis agradecimientos a todas las personas que están en esta lista que cada vez crece más. Y ya hablaré alguna vez del ingeniero Manuel González Flores, el inventor de los pilotes de control, que es una patente internacional mexicana que se ha utilizado en prácticamente todo el planeta. Pues bueno, tuvimos un inventor mexicano que fue el ingeniero Manuel González Flores. Ya hablaré de él en alguna capsulita. Y pues me despido dándoles las gracias por su tiempo y su paciencia y los espero la próxima semana en otra capsulita de algún personaje, algún arquitecto interesante, tanto de México como puede ser de cualquier otra parte del mundo. Que estén muy bien, feliz semana. Hasta luego.